bienvenidos, bienvenidas a este capítulo 49 de Crypto Squad Fair. Doble bíceps, hoy estamos juntitos, pero también estamos revueltos porque tenemos aquí con 01, que tenemos una persona experta, un consultor, un educador en fiscalidad y regulación. Y bueno, es alguien que no hemos invitado a nadie de este tipo de nicho, y como estamos en plena campaña ahí a tope aquí en España, ¿no? Con la renta y tal, pues creo que va a ser un invitado muy chulo, ¿no, Fer? Vamos, Les, a mí no se me ocurre mejor invitado, porque la verdad es que dentro de la CT española no hay prácticamente nadie, Les, que hable tan bien, tan claro y además con contenido educativo, que es nuestro amigo Esteban 01 Crypto, como lo podéis ver aquí, ahora se va a presentar. Y la verdad es que hoy nos espera un programa espectacular porque vamos a hacer muchas de las preguntas que la gente dice, oye, ¿y esto por qué? Oye, ¿y esto cómo puedo hacerlo para que pase esto? Eso sí, todo siempre dentro de la legalidad. Así que nada, sin más dilación, vamos a presentarte. Esteban 01, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por abrirme vuestra comunidad en el día de hoy. Y nada, un placer compartir un rato con vosotros, por supuesto. Bueno, como dice Fer, vamos a hacer preguntas que son muy recurrentes, porque obviamente la fiscalidad, si ya no se enseña economía normalmente en las aulas, en institutos, incluso en universidades, ¿no? No se enseña nada del dinero, de cómo gestionarlo. Pues el tema ya de fiscalidad, ya ni te cuento, ¿no? Que va a ser el tema principal. Hablaremos también un poquito de regulación para la gente, que vea un poquito para dónde se dirige MiCA, algo de altcoins y tal, pero sobre todo vamos a hablar de fiscalidad porque sabemos que es lo que más interesa. Y bueno, sobre todo, como ha dicho Fer, sin perder la libertad, pero tampoco sin ser fuera de lo legal, ¿no? Entonces, Esteban, bienvenido también por mi parte. Primera preguntita, ¿no? Un poquito... Preséntate, sí, tu experiencia, claro. de dónde vienes, cuéntanos cosas. Venga, muy bien. Mira, pues bueno, mi nombre es Esteban. Al final llevo los mercados financieros pues un poco desde que ya empecé a trabajar. Soy licenciado en Administración de Empresas, soy máster en Auditoría y Finanzas y llevo más de 15 años trabajando en una consultora a nivel internacional. Empecé en Madrid, ahora mismo estoy en Australia y bueno, pues... tengo proyectos de auditoría y consultoría y también temas de compliance a nivel regulatorio, sobre todo para entidades del sector financiero, pues bancos, lo que eran antes las cajas de ahorros, empresas gestoras de fondos de inversión, private equity y bueno, todo este tipo de empresas. Y nada, un poco más tema cripto, pues a partir de día, pues un poco 2017, yo creo que fue un poco más a mi llegada ya a Australia, que es un país, la verdad, que es muy abierto a los cambios y a todas las novedades. Al final con temas de innovación siempre están abiertos a abrazarlas súper rápido y la primera vez que escuché cripto y más Bitcoin en particular, más en serio, fue aquí. Y bueno, yo creo que también a partir de pandemia fue cuando ya bueno, muchos entraron y cuando más me vino más el decir, joder, esto de verdad se va a convertir en un sector fuerte. Y lo que a lo mejor parece que va a ser de flor de un día, pues se va a convertir en un jardín o en un bosque increíble. Entonces, pues más o menos por ahí y hasta el día de hoy. La verdad es que por la parte de mi perfil, pues lo mismo, crear contenido, pues tampoco creaba mucho, era más consumidor, pero bueno, pues un día hablando con algunos de vosotros, decía, no encontraba un poco mi sitio de qué hablar, qué no hablar, porque bueno, vosotros sois cracks en vuestros temas, pero al final ya sois muchos hablando de eso. Entonces, bueno, pues hablando con un compañero, pues me dijo, tío, pues aplica un poco lo que es tu expertise y habla de eso aplicado a cripto. Y bueno, pues como al final temas de regulatorios, de regulación, pues ya venía creciendo, sobre todo en Europa con el tema de MiCA, pues empezamos por ahí. Y bueno, pues ya el año pasado también con temas de campaña de la renta y demás, pues hice un par de hilos de fiscalidad, la cosa empezó ahí para arriba increíble y pues nada, fiscalidad y regulación se quedó mis campos de creación de contenido y la verdad que es un placer poder, digamos, divulgar de estos dos temas porque sí que es cierto que no somos muchas personas hablando de ellos y al final son temas muy complejos de los que muchas veces, pues bueno, hay cierta dificultad de encontrar pues contenido, ya no contenido porque sí que hay contenido, pero a nivel muy técnico, pero contenido aterrizado y digamos que consumible para cualquier persona mortal, ¿vale? Porque cuando hablamos de temas de regulación o fiscal, pues hablamos de muchas veces temas muy complejos que incluso para mí, que leo un montón y me actualizo un montón,
muchas veces son súper difíciles de entender. Así que bueno, por haceros un resumen así corto, eso es más o menos toda mi historia un poquito en cripto y más en particular con mi cuenta de 01 Crypto, que bueno, ahí estamos, ya casi creo que van a ser 9.000, 8.000, 9.000 personas, o sea que muy contento por esa parte también. Pues muy bien, Esteban. La verdad es que lo que has dicho, ¿no? Yo creo que el COVID nos hizo a muchos empezar en este mundo. Y lo que te decía, a mí algo que me gusta personalmente de tu cuenta y que me hace fácil consumir pues tus hilos y todo es que son muy sencillos de entender y que, como tú dices, aterrizas el contenido para todo el mundo porque hay hilos, seguro, muy buenos, muy especiales y demás a nivel a nivel legislativo y demás, pero es cierto que a nivel de consumir a la hora de entenderlo, pues es más inalcanzable, ¿no? Entonces, nada, pues muchas gracias por esta introducción. Y vamos ya con la chicha, que yo creo que la gente ya está deseando decir, oye, que tenéis aquí a un crack como Esteban. Vamos a preguntarle sobre las cosas que hemos venido aquí. Así que, nada, Esteban, espero que estés preparado. Primer tema de todos, la regulación de nuestro amado sector financiero. Yo te pregunto, Esteban, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Pues a ver, si hablamos más de regulación pura y dura, más en particular en Europa, pues nada, decir eso, que somos pioneros, básicamente. En Europa somos pioneros a nivel de regulación. Hemos sido la primera, digamos, jurisdicción en regular pues, los tipos de tokens y además todos los proveedores de servicios con criptomonedas. Y eso va a servir un poco también de base para el resto de países, ¿vale? Ya, por ejemplo, esta semana se daba a conocer la noticia de que Reino Unido también ya estaba, no sé si iba aprobado o estaba ya a punto de aprobar su MiCA particular. En Estados Unidos se estaba escuchando que bueno, pues la regulación para las monedas estables ya está también en el horno, a punto de salir. Entonces, bueno, a nivel Europa decir que quizá hemos sido demasiado tempraneros en el sentido de que, bueno, pues muchas veces lo que se ve en Europa es que regulamos antes de que algún sector se desarrolle como tal. Es decir, que parece que ponemos un poco la venda antes de que aparezca la herida, pero bueno, en ese sentido, pues cuando los sectores crecen y tienen un impacto de cierto nivel en la economía, sobre todo en la estabilidad de la misma, pues la regulación tarda mucho menos en llegar. Y este era el caso de cripto, ¿vale? Al final hablamos ya de potencialmente dinero electrónico y eso pues pone muy nerviosos a los reguladores, supervisores y sobre todo a los emisores del euro, ¿no? En este caso particular el Banco Central Europeo, que pues ve como que por su presencia pues puede verse un poco desplazada, pues en este caso por Bitcoin o por cualquier otra moneda estable que pueda ser emitida, que pueda estar respaldada por el mismo euro o por otra moneda como puede ser el dólar americano o lo que sea. Entonces, en ese sentido, pues bueno, al final la regulación es una cosa que va a llegar siempre a todos los sitios, la cuestión es cuándo y de qué manera. Entonces, pues bueno, esta ha sido la primera MiCA, la primera versión, digamos, van a venir más versiones a posteriori, esto ya se viene hablando y yo creo que se irá un poco adaptando a medida que el sector también se vaya desarrollando. Al final hablamos de blockchain, que es una tecnología y las tecnologías como por naturaleza son vivas. Es decir, que al final lo que hoy puede estar regulado, porque al final tiene unas características X, pues puede ser que mañana los desarrolladores cambien ciertas características y que lo que a lo mejor este año estaba recogido en MiCA, pues el año que viene, porque ha cambiado la idiosincrasia de esa propia tecnología, pues ya no lo esté. Entonces, digamos que a nivel regulatorio se va a tener que ir actualizando un poco en función de cómo vaya avanzando el sector y las utilidades que vaya teniendo el sector dentro de la economía global. Así que, pues bueno, por esa parte tenemos los tipos de monedas. En particular, pues en Europa se tenía mucho miedo al tema de las estables, particularmente las estables que tampoco estaban respaldadas por el euro, porque al final lo que no quiere Europa es que pues no se use el euro, porque, bueno, como al final todos sabemos, el dólar, bueno, en este caso SET, pues que es una moneda estable respaldada por el dólar americano, pues es la más grande o la más utilizada dentro del sector y eso pues obviamente pues, a un Banco Central Europeo no es que le guste mucho. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Lo que he dicho antes, Estados Unidos ya está también con su regulación para el tema de las monedas estables en el horno y pues llegará, ¿vale? Llegará. Los tratamientos suelen ser diferentes también porque, por ejemplo, pues se está hablando que pues en Estados Unidos sí que pues, ahora, por ejemplo, PayPal iba a ser capaz de pagar rendimientos con la moneda estable de PayPal. Por ejemplo, eso en Europa está prohibido, ¿vale?
nadie con moneda estable puede ofrecer rendimientos por el mero hecho de que tú mantengas moneda estable. Entonces, bueno, va a haber diferencias. Las regulaciones al final siempre tienden a la estandarización, es decir, que siempre van a confluir en un punto en común, pero eso generalmente lleva tiempo. ¿Vale? Estamos hablando de tener un sector muy nuevo, muy creciente y en pleno desarrollo. Entonces, pues la regulación irá llegando en unos sitios más rápido, en otros sitios más despacio, pero bueno, irá llegando. Al final lo que tenemos que hacer como inversores es, como siempre hacemos y decimos en CryptoQuad, adaptarnos a la narrativa, ¿no? Si llega la narrativa de regulación X o Y, sea en Europa de una manera o en Estados Unidos de otra, que obviamente por lo que dices y por lo que también conocemos los europeos, aquí siempre vamos a peor en comparación a Estados Unidos o incluso a Asia últimamente. Pero bueno, el caso es que todavía hay mucha incertidumbre, no se sabe exactamente, o sea, yo personalmente no sé exactamente ni en qué consiste MiCA, no sé si querrás dar ahora una pincelada para los oyentes, porque sí, se escucha mucho MiCA, pero bueno, un resumen súper básico de qué sería MiCA. Y nada, yo me quedo con eso, con que al final van las cosas muy despacio y hay distintas regulaciones, incluso yo supongo que habrán regulaciones ya, conforme pase el tiempo, ya no a nivel de continente, sino a nivel de país, luego de estado, luego de, bueno, como se suele hacer en la regulación tradicional, ¿no? Pero yo creo que para eso todavía queda mucho más. Entonces, un resumen así ya para terminar un poco el tema global de regulación sobre MiCA, ¿qué sería para los europeos esto? Hey, un momentito, un paréntesis rápido, Poncero y Poncera, antes de seguir. Y es que, como veis en pantalla, novedades en CryptoQuad. Esta semana vamos a lanzar un pedazo de desafío, el cual hemos titulado, como veis en pantalla, Reprograma tu estrategia en 7 días, tu estrategia cripto, obviamente. Y decimos reprograma porque sí, hay que reaprender cosas y en esto vamos a estar estos 7 días. Empezaremos el día lunes 5 de mayo, mayo es el mes 5, lunes día 5 y no sabemos si será a las 5 de la tarde o no, esto ya lo veremos, hora española. Esta experiencia durará una semana, entonces se cerrará el día 13 y prometemos que será con un directo muy chulo, muy guapo, donde juntaremos todas las piezas de esos 7 días, donde aprenderemos de todo un poco, desde airdrops, DeFi, macro, NFTs, trading, spot, futuros, mentalidad. O sea, esas serán las piezas que juntaremos en este pedazo de directo que hemos titulado Cómo dejar de sobrevivir y empezar a ganar en cripto, gente. Porque mucha gente sobrevive, busca el break-even, busca ganancias que son, sinceramente, una mierda para todo el sufrimiento y hay que empezar a ganar, no sobrevivir. Entonces, va a ser la hostia, os lo aseguro que va a ser la hostia. Estaremos Fer y yo dando caña. Preguntas típicas. ¿Es una formación? ¿Es un curso? No, no es ninguna formación ni ningún curso. Es totalmente gratuito. Vamos a mandar cada día una tarea, una idea, una herramienta, un ejercicio, una pregunta clave que os desbloquee un aprendizaje y está pensado para que reflexionéis un poco y os paréis. Porque lo típico en cripto es ir en piloto automático, cazando velas verdes, siguiendo sealers, influencers que a lo mejor no tienen criterio ni conocimiento. Y también se hará, para que lo sepáis, un grupito de Telegram durante los 7 días exclusivo para la gente que se quiera apuntar con nosotros. Estaremos ahí Fer y yo dándole caña, hablando un poquito de las sensaciones, cómo lo estáis viviendo y sobre todo lo que queremos es que veáis cómo trabajamos en CryptoQuad del mercado, dando algunas pinceladas de esos nichos que hemos hablado y entendáis cómo vemos la manera adecuada de invertir en cripto, que no suele ser la que se enseña, ya como ya sabéis, en redes sociales, ni con el tema de los Lambos, ni todas estas cosas de sueño del millonario. Entonces, es gratis, como digo, y está pensado para dos tipos de personas. La gente que está empezando y no quiere volver a entrar tarde, a no saber salirse o a perderse entre tantas cosas, que eso es algo que es muy normal al principio. Y para los que ya son un poco más experimentados y lleváis más de un ciclo encima, un par de años, o por lo menos lleváis desde bear market, que queráis afinar la estrategia, subir de level y tener un mapa más claro, ¿no? Una estrategia, un método, o por lo menos saber hacer las cosas un poquito mejor. Lo dicho, gente, no me enrollo más. Empezamos el 5 de mayo, recordad, el 5 de mayo del mes 5, igual a las 5, ¿no? Ya lo veremos. Y si estás escuchando esto después, ya sea, yo que sé, día 6, 7, 8, puedes unirte antes del día 13 cuando tú quieras y ponerte al día de lo que hemos ido aprendiendo sin problema, ¿vale? Entonces, si te interesa, dejamos un enlace abajo, apúntate y nada, seguimos y nos vemos por allí. Hasta pronto. Bueno, pues MiCA al final nace con la intención de dos cosas, ¿vale? La primera es regular un poco los servicios que se prestan con criptomonedas. Pues al final pues se verían un poco afectadas todas las empresas o los proveedores de servicios con criptomonedas. Pues dígase, pues exchanges, custodios, ¿vale? Pues empresas que hagan servicios de administración, de custodia, de asesoramiento, ¿vale? Cualquier servicio con criptomonedas, pues al final quedaría regulado por MiCA. Y luego lo que recoge es una regulación por tipos de token. En este caso, pues hablaríamos de los tokens considerados dinero electrónico,
que serían un poco las monedas estables, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, USDC, pues ya es considerado e-money token, ¿vale? O sea, dinero electrónico. Lo que pasa es que, por ejemplo, haría falta la obtención de una licencia, ¿vale? O sea, al final el emisor necesitaría una licencia, que en este caso, por ejemplo, USDT a nivel Europa no sería considerado e-money token porque pues, Tether se niega a obtener la licencia para no pasar por el aro de Europa, ¿no? por ciertos requerimientos con los cuales Tether no está de acuerdo, ¿vale? Que es básicamente mantener sus reservas en bancos, ¿vale? O sea, lo que hace Tether en Estados Unidos, pues en Europa no se lo permitiría, ¿vale? Eso, tener las reservas en deuda o en papel, pues no se lo permitirían en Europa porque al final Europa lo que querría es que tuviese esas reservas en depósitos en bancos europeos, ¿vale? Entonces, bueno, pues Tether no está contento con eso y ha dicho que, pues, como no quiere eso, pues que no quiere la licencia no quiere licencia MiCA y que, por lo tanto, pues Tether, en este caso USDT, pues no tiene la licencia para operar como e-money token y por eso hemos visto que por Tether USDT, perdón, se ha visto deslistado en muchos exchanges en Europa y la razón es esta, ¿vale? Luego estarían los tokens referenciados a activos. Pues, por ejemplo, encontramos a tokens referenciados a, pues, al oro o a una bolsa de tokens, pues ese estaría regulado por MiCA también. Y luego habría un pequeño cajón desastre con otros tipos de tokens que serían un poco pues, ya los utility, los más en general el resto de tokens, ¿vale? Que también estarían regulados por MiCA. Entonces, los únicos que no estarían regulados por MiCA serían los que se considerarían servicios, activos financieros, que esos ya irían por otra regulación aparte, que se tratarían igual que se tratan las acciones básicas. Sería MiFID y otros tipos de regulación que ya estarían en lugar, ¿vale? Eso muy por encima. O sea, luego al final tenéis que tener en cuenta que al final se va al detalle de pues, por los tipos de servicios que los proveedores de servicios prestan y luego los requerimientos para considerar cada tipo de token pues son múltiples, ¿vale? También decir que, por ejemplo, DeFi pues, no está regulado por MiCA. El tema de los NFTs, por ejemplo, pues hay tipos de NFTs que sí están recogidos, pero otros no. Bueno, hay un montón de cosas todavía que faltarían, entre comillas, por recogerse dentro de MiCA. Pero bueno, como he dicho anteriormente, pues al final las leyes de igualdad de la tecnología están vivas. Entonces me imagino que irán ampliando con el tiempo en función de cómo se vaya desarrollando un poco el sector y lo nerviosos que se vayan poniendo también los reguladores, ¿vale? Muy bien, Esteban. Perfecto. Pues nada, gracias por aclararnos esto, porque la verdad es que es algo que yo creo que mucha gente le genera aún dudas. Yo creo que la mayoría de la gente lo que sabía básicamente la ley MiCA era, oh, coño, ahora me van a pedir el KIC si quiero sacar de algunos cajeros y tal. Y yo creo que la gente no conoce más allá de esta ley. Eso es muy buen punto, porque al final la gente también confunde MiCA con el tema de regulación antiblanqueo de capitales o fiscalidad. Y nada más lejos de la realidad, ¿vale? No tienen nada que ver, o sea, son cosas muy diferentes. Otra cosa es que al final los proveedores de servicios, al estar regulados por MiCA, tienen que tener ciertos procesos internos, entre los cuales podría estar el KIC, ¿vale? Pero que digamos, el KIC en sí mismo no estaría regulado por MiCA, ¿vale? Eso hablaríamos de otra regulación aparte. Pero sí que es cierto, es muy común lo que comentas, de eso que al final la gente, pues, intente como aunar, ¿no? Y diga, pues como ya va a estar en MiCA, pues se va a archivar Hacienda y le va a dar toda mi información y eso pues, es. Y pues peor, porque al final va a tener licencia, pues me voy de este exchange porque va a tener licencia MiCA. Pues, sí y no, ¿vale? Al final, como decíamos un poco antes, al final todo tiene su parte buena y su parte mala y por una parte, pues que tú tengas, que utilices un proveedor de servicios que está regulado y supervisado, pues te puede dar una tranquilidad quizás algo superior a uno pues que a lo mejor está en una jurisdicción en la que no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún supervisor que pues, pueda intermediar entre tú y el proveedor de servicios, ¿vale? Entonces, en el caso de que tengas algún problema, pues oye, te vas a ir a llorar a la llorería porque básicamente no hay nadie que te vaya a atender a tu requerimiento, ¿vale? O a tu queja. Entonces, bueno, como siempre, casos hay miles y, bueno, pues cada uno hará uso de pues, los tipos de exchanges en función de sus necesidades, que pues lo que mejor le venga, ¿no? Hay gente que a lo mejor por su nivel de capital sí que le viene más mucho mejor operar dentro de un exchange que esté regulado, ¿vale? Y supervisado, y otra gente pues a lo mejor que quiere jugar más a ser rollo Robinhood o un Cyberpunk y estar absolutamente fuera del sistema. Pues oye, pues por suerte, por desgracia, tanto una opción como la otra existe y yo creo que seguirá existiendo.
Sí, yo creo que Esteban, hay cabida para los dos mundos. Y eso es así. Yo creo que siempre estará, y además, una de las esencias, como ya sabes, de cripto y de Bitcoin, pues bueno, es el derecho al anonimato que tan famoso que hay. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el panorama que tenemos con las altcoins, que yo creo que es algo que mucha gente se preguntará cómo está evolucionando a nivel de regulación todo este debate de las famosas securities, utilities, ahora la SEC con Altman ya ahora mismo parece ser que es como un poco más crypto-friendly y que puede ayudar a que se aclare un poquito más todo este panorama y facilitar un poco más las opciones cripto. Pero bueno, nosotros te preguntamos, ¿cómo ves todo este panorama ahora abierto con el nuevo equipo que hay dentro de la SEC en Estados Unidos respecto a las securities y utilities? Sí, es una muy buena pregunta. Al final creo que ayer hacía un poco la broma porque se están cayendo todos los casos que tenía la SEC abierto contra todos los que Coinbase, XRP, ayer creo que era PayPal también, y puse esto en la broma. Oye, pues al final creo que por lo menos la sección de cripto dentro de la SEC la van a tener que cerrar, porque este paso, si están dando carpetazo a todos los procesos que tenían abiertos con empresas del sector cripto, pues no parece que vayan a hacer falta, ¿no? La realidad es que yo creo que había mucha confusión en lo que era una consideración de security y lo que no, ¿vale? Y yo creo que a todos los niveles, porque yo entiendo que a nivel usuario tú puedas estar confundido y pensar que a lo mejor un token pues es lo mismo que una acción o una participación dentro de una empresa y nada más lejos de la realidad. Al final, en la gran mayoría de los proyectos, por decir en su totalidad, al final lo que estás comprando es básicamente financiación. Al final lo que estás haciendo es financiar el proyecto para que se desarrolle X o Y. La realidad es que tú con cualquier token nunca vas a ser propietario o dueño de la empresa que hay detrás, en este caso pues la emisora. Y yo creo que un poco la confusión venía por ahí. Luego también se estaban haciendo muchas comparaciones entre una acción, entre digamos, y los tokens, porque muchos de los tokens pues daban rendimientos, ¿no? Ya aparecía el tema del staking, aparecía el tema de la minería, aparecía el tema todo el tema de lending and borrowing, pues se usaban el tema del apalancamiento. Entonces parecía que los usos que les estaban dando los tokens lo mismo que las acciones, que parecía que esto tenía rendimientos y como tenía rendimientos, pues podía pasar como que si fuera una acción. Entonces pues la SEC decía, oye, si es considerado security, pues estaba bajo mi paraguas, y como estaba bajo mi paraguas, pues venir aquí que os voy a dar al pelo, ¿no? La realidad es que, bueno, pues al final, como veníamos comentando, yo creo que no, ya digo, la confusión ya se va esclareciendo un poco. Como decía también, el nerviosismo yo creo que era bastante grande. Al final es un sector que estaba creciendo demasiado rápido, y luego el tema de los escándalos, ¿vale? Al final todo el tema de FTX yo creo que hizo muchísimo daño. Yo creo que también en Europa, por ejemplo, fue la excusa para acelerar incluso MiCA. También muchos protocolos de DeFi que cerraron, todos los fondos que había también todo el escándalo que hubo, pues yo creo que todo eso al final ayuda, ¿vale? Porque al final se usa como cabeza de turco y es la excusa perfecta para que los reguladores entren con mano de hierro e intentar controlar el tema como sea, ¿vale? Y aunque muchas veces no sea de la forma correcta, pues lo intentan como pueden. Y luego al final, pues cada departamento dentro de cada país pues intenta barrer para su esquina. Porque al final lo que tienen que hacer es justificar su presencia dentro de ese entramado burocrático. Entonces, cuanto más, de trabajo tengan, pues más, presupuesto van a tener destinado para ellos y pues para seguir regulando y para seguir persiguiendo y haciendo muchas veces la vida imposible pues a proyectos que están en plena fase de desarrollo y que sin duda pues están siendo muy disruptivos y que, como decía, pues crean mucho nerviosismo porque al final los niveles de control y de status quo pues se van rompiendo y eso pues no gusta a los que están arriba manejando, básicamente por eso, porque lo que quieren es tranquilidad y que las cosas no cambien y que sigan como siempre, porque al final es lo que a ellos les deja más tranquilos, ¿no? El eterno debate filosófico, ¿no? Del control, la libertad, la privacidad, la autocustodia. Y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, toda la gente que nos oye, la gente que ha venido, invitados como tú, creo que a todos nos enamora inicialmente esa idea que ellos intentan, como tú bien dices, matar y de alguna manera controlar, pero yo pienso que, como ha dicho Fer, y bueno, nosotros lo vivimos también desde dentro del sector,
hay dos mundos que siguen coexistiendo, que es, vamos a decirlo, el mundo oscuro, ¿no? El mundo de la deep web, dark crypto, ¿no? Para que la gente se entienda, y luego el mundo pues más de, oye, pues yo tengo un capital, quiero estar tranquilo, quiero dormir seguro, quiero declararlo todo y tal, y esos mundos siguen coexistiendo. Yo personalmente conozco perfiles de muy variopintos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, claro, la gente entra conociendo Bitcoin, pero normalmente no invierte en Bitcoin. O sea, si hacemos encuestas, la mayoría de gente no, el retail lo ve caro, ¿no? Y no ve el valor intrínseco que tiene y se van a las altcoins. Y de ahí la pregunta que hemos hecho, porque claro, si se viene estos años de regulación, encima ahora con el mandato nuevo de Trump y todo el tema nuevo de la Crypto Task Force, de la SEC y etcétera, etcétera, que hemos estado hablando, pues joder, viene como más incertidumbre aún a la incertidumbre que tiene ya de por sí el sector. Y es como, joder, tanto para invertir como para construir, dices, coño, ¿y ahora en qué invierto, no? ¿En qué invierto? O sea, esto es utility, security, el ciclo se acaba el año que viene, pero luego Trump o sea, es que al final hay tantos factores que entiendo que esté siendo un poco complejo esta fase del ciclo. Pero bueno, gracias Esteban por tu foco y por tu opinión, porque sí. No, de hecho, si queréis... hemos hablado de esto así. No te preocupes. Y de hecho, particularmente Bitcoin, porque al final cuando hablamos de cripto, yo soy siempre muy partidario de cuando hablamos de cripto y cuando hablamos de Bitcoin, hablamos de Bitcoin. Y no tratar Bitcoin como cripto, pero más que nada porque, o sea, no hay nada, por lo menos hasta ahora, hasta que no se muestre el contrario, que Opera funcione como Bitcoin. Entonces, simplemente a modo de chascarrillo, ¿vale? O anécdota, o sea, Mika al final pide a los emisores de tokens, cuando quieren que un token se vea listado dentro de un exchange regulado en Europa, pues que el white paper tenga formato MiCA. O sea, tú cuando preparas el white paper de tu token, tiene que tener formato MiCA. Claro, cuando tú lo piensas fríamente, dices, bueno, perfecto, pues yo creo un token y pues okay, me vea MiCA, me descargo el attachment, me descargo el desplegable con toda la documentación que tengo que rellenar y demás, y lo imito. Ya, temas que ¿quién hace eso para Bitcoin? ¿Sabes? Al final, y eso es lo que yo creo que se pierde un poco la visión, ¿sabes? De que al final Bitcoin es Bitcoin y el resto de cosas son, pues eso, otras cosas que eso. Por eso a mí me gusta eso, separar siempre Bitcoin y el resto de cripto, porque al final siempre hay un montón de detalles que la gente pasa por encima, que al final Bitcoin es la madre del cordero, pero que yo creo que por un tema especulativo, un tema de precios, como comentabas tú, Lex, pues yo creo que se pierde, ¿no? Y que, pues eso, hay gente que pues entra en el mercado cripto, oye, de forma muy lista, simplemente para especular y ganar dinero, y a veces perder, obviamente, también, pero otros que están más para salir un poco más del sistema y utilizar a lo mejor la tecnología para, digamos, quedarse fuera de todo ese control que hay detrás de las finanzas personales y convertirse, entre comillas, en tu propio banco y pues intentar evitar que haya proveedores de servicios o que haya empresas siempre intermediando entre tú y otra persona, ¿no? Cuando al final pues peer-to-peer lo puedes hacer todo y que esa es la naturaleza por la que nació Bitcoin, ¿no? Una parte de que entre las personas podamos, digamos, operar y hacer pagos sin necesidad de que haya entre medias, ¿no? Y al final eso con Mika va a ser muy curioso ya ver cuando todos los al final exchanges van obteniendo la licencia Mika, de ver a ver cómo van a cumplir por parte de Bitcoin ese papel de quién va a adaptar el white paper de Bitcoin para que sea al estilo Mika y Bitcoin pueda seguir estando listado en los exchanges que operan en Europa, ¿no? Porque de no ser así, en teoría, pues debería ser deslistado también. Pues sí, la verdad es que Esteban, respecto a la diferencia entre Bitcoin y cripto, yo creo que es algo que es muy importante de ver y que además nosotros, por ejemplo, desde CryptoSquad nos hemos dado cuenta ya desde hace tiempo que es que ahora mismo, o sea, Bitcoin parece que es completamente ajeno. Hay una diferencia muy grande respecto a la comparación de market cap, por ejemplo, que está ocurriendo ahora a niveles no vistos. Por ejemplo, en los altcoin index, ¿no? De comprar en este momento porque la dominancia no hace más que subir, el interés no hace más que subir y claro, al fin y al cabo eso hace que el dinero que entre en cripto, entre comillas, al final vaya al rey, que es Bitcoin. Bien, Les, pues nada, vamos a pasar ya al siguiente tema. Yo creo que es el tema que la gente más está esperando, esas preguntas que estoy seguro que muchos de vosotros ahora mismo tendréis merodeando por vuestra cabeza
y que, oye, estoy seguro que Esteban nos va a iluminar al 100%. Así que, bueno, lo primero de todo, ¿qué pasa si después de esos famosos 4 ejercicios de Hacienda, la agencia tributaria ya no te notifica nada sobre la posesión que tú tuvieras de criptomonedas? Hay mucha gente que yo he leído en Twitter, y seguro que tú estarás harto de leer, de bueno, ya han pasado 4 años, ya no me ha notificado nada Hacienda, estoy completamente libre. ¿Es así del todo, Esteban, o no? A ver, si Hacienda, realmente sí, Hacienda tiene 4 años para abiertos a inspección siempre que quiera, ¿vale? Los últimos 4 están abiertos a inspección siempre para cuando quiera. Pero bueno, ya justo esta semana apareció una noticia en la que había un caso pues que ya Hacienda había identificado un delito fiscal, y ahí pues ya no hablábamos de 4 años, hablamos de 10, ¿vale? Entonces, depende un poco siempre del agujero que te han encontrado, ¿vale? Porque al final no es lo mismo que en tu declaración de la renta, pues a lo mejor hayas cometido un par de errores que al final pues no tengan importes relevantes, pero no muy grandes, a que estés cometiendo un delito fiscal, ¿vale? Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces muchos de los mensajes se toman a la ligera y la gente, pues eso, cuenta ahí y dice, 1, 2, 3, 4, ya está, me he librado. Bueno, no es tan así, ¿vale? Ni se puede hacer la cuenta de forma tan rápida. Lo que sí es cierto es lo que el tema del aviso de Hacienda pues se está expandiendo mucho, ¿vale? Ya cada vez es más común. Hacienda sabe que cada año hay más usuarios cripto, que al final es un sector que está en auge, que cada vez hay más gente que lo utiliza, y cada vez Hacienda tiene más información. Entonces, con eso siempre bastante cuidado, ¿vale? Porque que Hacienda no sepa cosas no te exime de que tengas que declararlas, ¿vale? Eso también es un mensaje que quiero dejar claro. Obviamente, cada uno va a hacer lo que ellos quieran, ¿vale? Porque es responsabilidad de cada uno a nivel particular. Pero, porque también estoy viendo, ¿no?, que este año, por ejemplo, con el tema del aviso CR3, Hacienda ya está incluyendo los datos fiscales en un listado de operaciones, pues con las operaciones que le han informado los exchanges, ¿no? Entonces, hay gente que dice, pues voy a declarar solo las operaciones que Hacienda conoce. Bueno, bien, pero que sepas que lo estás haciendo mal, porque no solo son esas, serían todas, ¿no?, para hacerlo completamente bien. Entonces, con esas cosas, que en el tema de 4 años, con el tema de que sí y que no, pues siempre mucho cuidado. Pues creo que hay mucho desconocimiento acerca de todo esto y muchos mitos, ¿no? Y que claro, la gente se piensa, a lo mejor, oye, mira, después de 4 años, si he defraudado todo lo que puede defraudar, ya no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro, obviamente que pasa, porque si a lo mejor te hacen alguna investigación a nivel criminal, pues obviamente que pueden investigarte, y da igual que hayan pasado 4 años lo que hayan pasado. Eso sería más bien esos 4 años, ¿no? Pues si eres un usuario normal que entró de forma descentralizada a cripto y después de 4 años pues no te han notificado nada. Bien, vamos a pasar también a otra pregunta que yo creo que también la gente yo creo que las preguntas de Esteban son sobre todo, ¿no?, a nivel mitos, ¿no?, lo que la gente más se piensa, lo que la gente seguro que más te pregunta. Pongamos el ejemplo, tienes criptos, Esteban, las declaras y ya está. ¿No te toca tributar a ningún porcentaje o cómo va esto? Depende, ¿vale? Porque al final dentro de las diferentes operativas que dentro de las criptomonedas, pues no todas tributan de la misma forma. Dentro del IRPF hablamos de 2 bases, ¿vale? Que son como 2 columnas diferentes. Una sería la base del ahorro y otra sería la base general, ¿vale? La base general, pues por ejemplo, tendríamos el tema de los airdrops, ¿vale? Por una operación que sería la más común, o ahora, por ejemplo, la que más en auge está, ¿vale? Pues el tema de los airdrops, pues la gente que recibe airdrops, pues básicamente tiene que declararlos por la base general, que va desde el 18, si no recuerdo mal, hasta el 47%, ¿vale? Entonces, bueno, pues si tú has recibido un airdrop por más de 300.000 euros, que sepas que te va a tocar al máximo de la base, y que, bueno, también depende de la comunidad autónoma, pues ya ser un poco superior a ese 47%, pero bueno, que sepas que casi la mitad de tu airdrop pues va a ir para Hacienda, ¿no? Y eso solo por el mero hecho de recibirlo. Luego ya si lo vendes, pues ya estaríamos hablando de una permuta, y las permutas irían declaradas por la base imponible del ahorro, ¿vale? Esas llegarían hasta un 29%, si no recuerdo mal ahora mismo. Entonces lo mismo, si ese airdrop, imagínate que sería superior a 300.000 euros, también va y lo vende, pues de esos 300.000 euros, pues el 28% iría también para Hacienda, ¿no? Entonces,
son cosas que, pues depende, ¿no? El tipo de operación que hagas. Luego, si haces staking, si haces, también iría a la base imponible de ahorros, si haces lending and borrowing también, ¿vale? Eso ya depende un poco del tipo de operativa. Es decir, no todas las operaciones dentro del mundo cripto bueno, tributan igual, ¿vale? A mí se me ocurría, mientras que estabas hablando de los airdrops, Esteban, se me ocurría una broma, ¿no? Y es como, ¿qué son los airdrops, no? Conforme ibas diciendo más cosas, la base imponible, la base de ahorro, aquí la mitad, si haces permutas, Sí. y yo estaba pensando, se me ha olvidado lo que son los airdrops, no sé si he recibido alguno, no sé si los oyentes lo sabrán, para dar un poco de humor, porque la verdad que es muy, muy complejo el proceso. Sí. Luego nos hablarás de alguna herramienta que sé que tienes alguna. Para ayudarnos al proceso de declarar y tal, pero es que es un jaleo, tío, y más la gente que utilizamos las DeFi, que nos movemos on-chain, que si hacemos un bridge aquí, puente, transacción aquí, no sé qué, compramos un meme, luego te lo llevas a un exchange. Es que es una movida increíble. Entonces, yo lo que le vamos a recomendar a la gente es que obviamente te sigan en tu perfil, que tienen ahí @01crypto, porque tienes un huevazo de hilos, que por cierto, enhorabuena porque te lo has currado y has crecido muchísimo. Aparte de que es un nicho pequeñito, ¿no? Que yo creo que tú y yo lo hablamos ya, ¿no? Hace un año, que es un nicho pequeñito que destacar. Si eres constante y lo haces bien es fácil, pero es que además tienes mucha info ahí gratis para el que quiera por lo menos indagar, para no tener miedo, porque el miedo siempre viene de la desinformación y el desconocimiento, el no saber qué hacemos, y tú creo que lo explicas, como has dicho, muy bien. Entonces, si hay gente que ahora mismo está escuchando staking, airdrop, lending, borrowing, que sabemos que tenemos un público más enfocado a esos nichos, ¿no? De cripto, que no es solo holdear en Bitcoin, por ejemplo. Entonces, que le echen un vistacito a tu perfil y, bueno, cualquier cosita que tal, pues que te pregunten, y como tú también haces tus cosillas, tus consultorías, etcétera, etcétera, ahí lo tienen. Y también recordar a la gente, aparte del típico like, comment y apoyo, si os está gustando y os está aportando, recordar a la gente que obviamente todo esto que decimos aquí puede cambiar en cualquier momento. Si mañana sale una nueva ley, un nuevo apartado, cualquier cambio puede cambiar la información. Porque claro, grabamos esto ahora, en mayo de 2025, luego llega gente que lo escucha en junio y dice, hostia, tal, ¿sabes? Se deja guiar por una info, entonces vamos a dejar como un pequeño disclaimer de que obviamente la información puede variar y caducar como todo, y has dicho tú que las leyes son vivas. Nada, Esteban, vamos a pasar a la tercera pregunta de fiscalidad, porque claro, el objetivo de este tema es como cumplir con las obligaciones, pero sin perder libertad, ¿no? Un mix. Entonces, pregunta muy estrella que a mí me han hecho muchas veces también, y es, ¿a partir de cuánta cantidad en P2P se puede hacer sin saltar las alarmas en Hacienda? Yo creo que eso, dar cifras es siempre arriesgado. Yo lo que sí que recomendaría un poco para intentar mantener, digamos, las alarmas o los controles de los bancos fuera es eso, que intentasen que no fuesen cantidades muy, muy, muy grandes, ¿vale? Hablamos de miles de euros, y que no hubiera recurrencia, ¿vale? Eso es lo que yo intentaría evitar. Pero, insisto, al final, cuando tienes un proveedor de servicios entre medias, entre tú y otra persona, al final lo que estás poniendo en riesgo es el uso de tu información. Entonces, por mucho que al final pueda haber unos límites que a lo mejor se puedan cumplir, la realidad es que a veces se cumplen y otras veces no, y que incluso el proveedor de servicios, en este caso el banco, puede cometer errores. No te podría decir un límite, ¿vale? A partir del cual no saltasen las alarmas, ¿vale? Los controles del banco. Pero te diría eso, que importes lo más pequeño que puedas, y sobre todo la recurrencia, que eso no fuese muy pues eso, que todos los días hicieses la misma transacción, o que pues todas las semanas hicieses la misma transacción, ¿vale? Y sobre todo pues es lo mismo, pues importes exactos repetitivos, pues eso sin duda pues es llamativo y seguramente potencialmente notificable, ¿vale? Entonces al final todo esto se implementa a nivel control dentro de los bancos. Entonces si ven comportamientos, digamos, extraños, lo que hace el banco directamente es lo eleva a Hacienda, y que ya Hacienda pues decida, ¿no? Y no, muchas veces, por mucho que a lo mejor se eleven casos, no tiene por qué Hacienda abrir todos. Es que también depende un poco, pues yo qué sé, a lo mejor de la persona que sea, si tienes historial, si no tienes historial, también depende de las cantidades de las que estemos hablando, y de, bueno, pues de lo atareados o no que estén también los inspectores, ¿no? Que bueno, si se están jugando el bonus,
pues hombre, pues a lo mejor abrir unos casitos más le viene bastante bien para cumplir el año, ¿no? Y como ya sabemos que al final su incentivo es a pedir casos y no ganarlos, pues cualquier excusa es maravillosa para ellos, pues eso, para que te abran una inspección y que, bueno, pues tengas un rato, entre comillas, divertido con Hacienda, ¿no? La verdad es que eso es algo que yo, sinceramente, pues nunca he entendido, ¿no? Yo recuerdo escuchar un podcast de un economista, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero bueno, que había movido su residencia fiscal, creo que era Georgia, creo recordar, y que decía que había un problema sobre todo de entendimiento a nivel de la percepción que tenemos sobre lo que debería ser la agencia tributaria. La agencia tributaria es un servicio público que debería estar para protegernos, para asesorarnos, ¿no? Y no para, bueno, pues para sablearnos de la forma que lo hace. Pero bueno, no voy a entrar en debates tampoco de ese tipo. Yo creo que la gente normalmente va sobre la misma cuerda, ¿no? A nivel de lo que puede hacer Hacienda y lo que hace la agencia tributaria. Y el tema de los incentivos que tienen pues toda esta gente es algo que también a mí por lo menos me resulta bastante curioso, porque los trabajadores públicos no tienen incentivos, no es una empresa privada. O sea, yo como profesor, Esteban, yo por ejemplo, profesor de historia que soy, yo no tengo ningún incentivo porque mis alumnos aprueben más o aprueben menos. Entonces es algo que es bastante curioso y que dice un poco sobre el enfoque que se le quiere dar a la agencia tributaria. Yo estoy seguro que en otros países del mundo te llega una carta a la agencia tributaria del país correspondiente y no te entran sudores fríos como aquí en España. Cualquier persona le viene una carta a la agencia tributaria con el sobrecito negro y todo eso, y todo el mundo se caga encima, cuando no debería de ser así. O sea, debería de ser algo que te diera gusto recibir. Oye, pues mira, señor no sé cuánto, hemos visto que aquí tiene usted un error, no sé cuánto, le asesoramos para que... No, es que como tengas un error, aunque lo hayas hecho sin querer, te van a dar, y ese es un problema, y que yo creo que falta mucho para que lleguemos a algo que fuera en realidad un servicio para el ciudadano, cuando además, no sé si lo habrás visto, Esteban, pero la agencia tributaria ha hecho récord, ATH, como Bitcoin, este año. Sí. Hacía la broma yo también la semana pasada de récord de recaudación. Recaudación, sí. Bueno. Sí. Y justo, no sé si fue hoy, esta mañana o ayer, había un despacho de abogados en Estados Unidos que venía a España a defender a un grupo de inversores americanos o estadounidenses, por eso, contra la persecución. Ellos ya hablan de persecución y actuación mafiosa de la agencia tributaria española. O sea, para que veas que la gente ya, digamos, trae sus armas de fuera para defenderse contra la Hacienda. O sea, al final, sí, con el tema de los incentivos, pues lo mismo. O sea, es una cosa que en muchos otros países es ilegal. Básicamente tener eso así. Y pues bueno, eso es a lo que hemos acabado, ¿sabes? Y luego muchas veces es que Hacienda incluso ya tiene la información y te dicen que lo has hecho mal, cuando lo más sencillo sería, dices, oye, pues si ya tienes la información, dime lo que debería declarar, y yo si quieres lo acepto o lo rechazo, pero dímelo tú, ¿sabes? No esperes a que yo lo declare y a lo mejor lo declare mal o no mal, sino simplemente que a lo mejor no cumple tus expectativas en base a la información que tú tienes actualmente, y ya por eso pues me montes un circo, ¿no? Entonces eso es muy curioso, porque es lo que tú decías, al final es un servicio público y no está al servicio del público. Básicamente es lo que tienes un afán, persecutorio y recaudatorio para mantener este mega estado gigante y glotón que nunca tiene suficiente, básicamente. Y luego además, Esteban, hay una cosa que es muy curiosa. Perdón, Alex, ahora sé que también quieres hablar. Hay una cosa muy curiosa. Yo, uno de mis tíos es abogado y es especialista en todo este tema de causas de la agencia tributaria, ¿no? Y dice que normalmente, no, yo lo he visto, gana el 90 y pico % de los casos, son pequeños casos, ¿no? Porque el problema que tiene es que cuando la agencia tributaria te notifica algún tipo de error que origina una penalización, la gente dice, venga, lo pago. ¿Para qué me voy a meter si es que a lo mejor 400 o 300 euros, 500, 600 me va a costar más el abogado? Luego, cuando va a la causa mayor, pues normalmente si lo sigues aportando y tienes un conocimiento, tienes un abogado y demás, te vas a dar cuenta que esos pequeños errores que te notifica la Hacienda Española, la agencia tributaria, no son errores como tal. Y que ellos lanzan muchas veces lanzan la perdiz, y si cae, cae. Porque la gente no tiene
ni el conocimiento suficiente como para poder defenderse, ni tampoco el capital suficiente como para poder contratar a un abogado. Entonces juegan con eso, con ese miedo que tiene la gente frente a la agencia tributaria, ¿no? Y luego también hay otra cosa que yo pienso, Esteban, que no se estará de acuerdo, pero yo creo que si, por ejemplo, la agencia tributaria dijera, oye, mira, a toda la gente de cripto y tal, un 10% a todo lo que vayan a declarar. Estoy seguro que la gente se daría de hostias por hacer cola para declarar. O sea, en general, incluso ya no te digo en cripto, sino a nivel general. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, bajes los impuestos, lo primero de todo es que vas a favorecer que las mayores empresas que a lo mejor estén hablando de una posible deslocalización, de irse a otro lado donde puedan pagar menos impuestos, se vayan a quedar. Y luego la gente, pues oye, si tú les facilitas a la hora de poder tributar un porcentaje que sea justo, que no sea un expolio, la gente estoy seguro que lo haría. Segurísimo. O sea, estoy convencido que todo el mundo declararía cualquier movimiento, cualquier cosa pequeña, si además luego te puede ayudar a grabarte lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que al final hemos llegado a un punto que se ha perdido el sentido común y se ha perdido el término medio. Entonces, como la política es de nunca es suficiente, pues eso nunca será suficiente. No sé, a lo mejor querrán algún día llegar al 90% y todavía dirán que hay que pagar carreteras, hospitales y educación. Pues bueno, pues estoy deseando, ¿no?, que lleguemos a ese día, ¿no?, que a lo mejor el 90% de impuestos en tus ingresos a nivel personal pues tengan sentido, ¿no? Será un día que yo espero no estar aquí, sinceramente, para vivir eso, porque hablaría muy mal en general de España como sociedad, pero es eso, al final no hay sentido común y no hay término medio, o sea, es nunca suficiente. Y con lo que hablabas del miedo, pues en cripto lo hemos visto también, con el tema de los avisos en la declaración de la renta, pues así lo vimos, ¿no? Ya se reportan un montón de casos ya este año un poco menos, porque ya con la entrada en vigor en 2023 de los modelos 172 y 173, pues ya Hacienda va recopilando muchos más datos y ya, digamos, tiene fundamento para enviar los avisos. De hecho, por eso este año en los datos fiscales hay gente que tiene una lista de operaciones incluida en sus datos fiscales. El año pasado no la incluyó, en 2024 no la incluyó, porque eso solo fue a partir de abril del 20, creo que fue el 24 o el 25 de abril de 2023. Entonces, como no tuvo el ejercicio completo, pues no quiso poner la lista de operaciones, pero ya este año sí, este año 2000, para la campaña esta de 2024, pues ya sí que tenía desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 y pues ya han procedido a ponerlo ahí. Pero el año pasado ya lo vimos, que con el aviso CR2 había mucha gente recibiendo el aviso que yo me llevaba, ahí Esteban, es que mi abuela ha recibido el aviso de criptomonedas. Y yo decía, no habrá sido tan mamón de usar la cuenta de tu abuela para meter 20 euros a tu meme favorita. Y me decía, no. Dice, pero la ha recibido. Y digo, pues hombre, no tiene ningún sentido. Pero cuando te llega un caso dices, bueno, un caso, no sé, habrá pasado tal o esa persona está viendo. Pero la verdad es que hubo un montón de casos de gente que recibió el aviso y yo qué sé, la única cadena de bloques que conocía era la de la bici, ¿sabes? O sea, era ridículo, no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, la política del miedo también existe. Y por lo tanto, pues Hacienda pues aprovecha cualquier resquicio para, bueno, si pues cuela y alguien que no tenía pensado declarar, por lo que fuese, pues recibe el aviso y le entra un poquito de miedo y al final pasa por caja, pues perfecto. Eso que aporta para que luego estén en ATH, ¿no? Como bien dices. Buah, menudo melón hemos abierto, ¿eh? Yo estaba aquí escuchando, callado, digo, me estoy calentando y simplemente por escuchar cosas que me parecen ya a mi modo de ver la vida, la sociedad, las cosas, los valores, injusto, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas y al que no le guste, pues que se vaya de España y ya está. Así que es tan sencillo como eso. Personalmente, para cerrar el tema, yo no conozco a ningún trabajador por cuenta ajena, ningún empresario, ni ningún inversor que esté contento en España, pero sí que conozco muchos funcionarios que están contentos. Entonces, por algo será que está todo el mundo opositando y por eso será que hay un 50% funcionariado y 50% de empleado, trabajador, autónomo, etcétera. Ahí dejo la reflexión para la gente que se esté pensando para dónde va. No, ya hay más, Lex, ya hay más trabajo público que privado. A ver cómo mantienes tú al sector público cuando el que tiene que pagarte, que es el sector privado, es menor. Cuando además haces una presión fiscal sobre las empresas más importantes,
que hacen que esas empresas luego, pues oye, se vayan a otro lado, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la empresa, ¿cómo era? La empresa de transporte que se fue a Holanda, la más famosa de España, es que ahora mismo no caigo. No, se fue, creo que era Ferrovial la que se fue a Holanda. Ferrovial. No. Eso, Ferrovial. Por ejemplo, es lo que pasa. Pollo. Bueno, es lo que hay, tío, es lo que hay. Sea como sea, nosotros lo que podemos hacer es pasar al siguiente tema, porque si no, de esta no salimos. Yo sé que de esta no salimos, como empecemos, y es un melonazo que no tiene fin, y yo creo que Esteban está de acuerdo con nosotros que mejor vamos al tema 4, que ya llevamos un ratillo, y hay más cosas que podemos aportar en este podcast. Claro, para la gente que quiera minimizar la exposición sin caer en la evasión ni en la ilegalidad, sino utilizando pues, las opciones que existen ya en el mundo cripto y no cripto, sea a nivel CEXes, autocustodia, y luego hablaremos, para terminar el tema, de un poco de cash in, out, porque yo he tenido muchas conversaciones con gente de, ¡buah! ¡Qué miedo tengo de hacer el cash out! ¿Cómo lo hago? No sé qué, no sé cuánto. Voy aquí, allá, que me asesoren y no me aclaro. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es tema CEXes, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor la autocustodia no es lo suyo y es comprensible porque requiere de responsabilidad y conocimiento, pero si tú quieres utilizar un exchange, hay muchos que tú llamas, ¿no? Que a mí, yo creo que se me ha quedado de ti en tus hilos, CEXes, exchanges, chivatos. Entonces, cada vez quedan menos que sean no chivatos. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿cuál utilizamos? ¿O cómo ves todo el panorama? Porque se está cerrando el círculo, ¿no? Sí, o sea, al final la realidad es lo que, como hablábamos antes con temas de regulación, la regulación crece y provoca pues, que al final los flujos de información crezcan y que todo esté mucho más controlado. Entonces, pues en esos términos ya hablaríamos de MiCA, ya todos los exchanges entrando con licencia en Europa a través de MiCA, y luego ya podríamos hablar de la entrada en vigor de la DAC 8 a partir del 1 de enero de 2026, en la que las haciendas europeas van a empezar a intercambiar información de forma automática. ¿Vale? Entonces, pues la mítica que antes valía de, bueno, pues me voy a un exchange que está en Lituania para que así pues esté en el extranjero y que así me informe Hacienda, pues la realidad es que pues, con la entrada de la DAC 8, la información de usuarios españoles en proveedores de servicios que están fuera de España, pues también va a ser compartida de forma automática entre las haciendas nacionales, ¿vale? Entonces, digamos que los flujos de información cada vez van a ser mayores, Hacienda va a tener cada vez más información, si son exchanges que están en Europa, tu información va a fluir, ¿vale? El KYC obviamente va a ser obligatorio, es decir, todo el mundo que quiera operar en Europa, o ya no operar en Europa, perdón, vamos a ver con propiedad, operar en exchanges que están instalados en Europa, pues que pasa el KYC sí o sí, y pues, bueno, su información va a fluir, ¿vale? Si está en un exchange que tiene sede fiscal en España, pues el modelo 272, 273 aplicarán, que bueno, aplican también los que estén ya como establecimiento permanente, que son exchanges que no tienen su sede fiscal fuera, pero que operan dentro de España, por ejemplo, el caso de Coinbase, por ejemplo, que también está informando 272 y 273. Entonces, ya te digo, Europa con temas de privacidad, y si al final tu punto es mantener tu privacidad y que tu información no sea compartida con quien tú no quieras, en este caso pues Hacienda, digamos, operar en exchanges en Europa, pues quizás no sea una opción para ti. Tendrás que buscarte pues otras jurisdicciones en este caso. Y ese sería un poco el panorama que se espera, ¿no? Luego, bueno, hablaremos de la Travel Rule, en que, bueno, pues todas las transacciones que se realicen pues tendrían también que tener un paquete de información incluida. Entonces, pues bueno, hablaríamos de que cada vez la información de la que dispondría Hacienda sería cada vez mayor, y yo es lo que digo siempre, al final la gente que se plantea pues no hacer las cosas bien, pues porque pues, a lo mejor se piensa que en un futuro las cosas pueden estar mejor, pues nada más lejos de la realidad. La realidad es que cada año la cosa en ese aspecto se va a poner cada vez más difícil, porque Hacienda o las haciendas en general van a tener mucha más información y la cual van a usar obviamente para pues, continuar ejerciendo su actividad, ¿vale? Entonces, bueno, ya está en cada uno lo que decías, un poco pues, quedarse o irse, que bueno, pues lo mismo, o sea, al final tampoco es una cuestión de que te vayas, porque al final sabes que aunque te vayas tienes 4 ejercicios abiertos, inspección, entonces no todo es tan sencillo, ¿vale? Como coger la puerta y dar un carpetazo y decir, pues me voy de aquí, ¿no? Pues, bueno,
te puedes ir de aquí, pero que sepas que te vayas, como cuando te vas también le tienes que decir a Hacienda cuándo te vas y a dónde te vas, pues no te preocupes que si tienes que recibir la carta la vas a recibir, ¿no? De hecho, pues hemos visto también muchos influencers que se han ido pues a Andorra o Dubái, estos sitios que han llevado meses ya viviendo fuera de España, pues tienen una pila de cartas encima de la mesa, ¿no? Pues al final eso es un poco el panorama, ¿vale? que se nos presenta. Ya digo, en 1 de enero de 2026 pues habrá otro golpetazo más en la mesa y las cosas se pondrán aún más difíciles si lo que tú pretendes es que tu información no sea compartida. También hemos visto que con el tema de los avisos y la información que comparten los exchanges que ha habido errores, ¿no? Entonces también es una cosa de que tú no tienes el control de tu información, ¿sabes? Tú no sabes con quién van a compartir tu información y sobre todo qué información y cómo, ¿vale? Porque si tu Hacienda va a Binance o cualquier otro exchange que informe 172.673 y le da unos datos erróneos, ¿vale? Con errores, al final la Hacienda se hace su posición de lugar y dice, bueno, pues este tío tiene Binance operaciones por valor de 1,5 millones de euros y va y me dice que sus rendimientos con 1,5 millones de euros son $15 y me declara 15 euros, pues a lo mejor es muy raro, ¿no? Y dice, pues vamos a ver este chico qué es lo que le ha pasado, ¿sabes? Si es tan malo como para tener 1,5 millones de euros y solo generar 15 euros, macho. Porque, joder, esto no lo hace ni un inversor de la administración pública, por hacer la broma, pero es eso. Al final, si eres muy receloso de tu información, a nivel europeo las cosas se van a poner muy complicadas. Panorama desolador, macho. Yo creo que nos estamos quedando aquí. Pero bueno, es realista. Al final también hay que prepararse para lo que se viene y no ponerse la venda y decir, venga, ya pasará y no pasa, ¿no? Sino que empeora. Así que la verdad que gracias por informarnos un poco de esto, porque yo creo que habrá mucha gente que viva un poco en los mundos de Yuppie y que pues se piense que esto es cyberpunk total y luego si vives en España nada más lejos de la realidad, digamos que será de los peores países para ser un cyberpunk y una persona que quiere estar fuera del sistema. Yo creo que, bueno, como reflexión, ya para pasar a la siguiente sería como, oye, si te vas a ir o quieres que se acabe esta presión fiscal aquí en España, vete con los deberes hechos, pero no te vayas con el cuaderno en blanco, para que luego lo tengas que rellenar en otro sitio pensando que no. Pues como tú has dicho, que eso lo veo yo muchas veces y de hecho conozco un par de personas que este año ya les han pegado un buen palo y al final pues eso, ¿no? Sí, totalmente. Que se asesoren bien, sobre todo eso, que se asesoren bien y que no hagan las cosas sin cabeza. O sea, es que ya cuando la gente, generalmente hoy en día se habla mucho de derechos, siempre de derechos y nada de las obligaciones. O sea, si por mucho que al final no nos gusten, las obligaciones están ahí. Y si no te gustan las obligaciones que tienes, pues te piras, obviamente, pero tendrás que cumplir las obligaciones antes de irte. Y sí, a nadie le gusta, pero si lo que digo, si no te gusta, por lo menos tienes la libertad de que te puedes ir, ¿sabes? Pero eso, hacer las cosas bien. Y pues al final, sin hacer las cosas bien, lo que al final muchas veces es lo que no quieres y por eso pues te cuesta mucho dinero, mucho sudor y hacer muchas lágrimas. Sí, yo creo que las leyes sean obligatorias no significa que sean correctas, ¿no? Sería un poco ya el resumen de todo esto. Tema cash-in y cash-out, ya para terminar a nivel de estrategias para minimizar exposición. ¿Alguna idea, algún tip? Yo sé que antes habían cajeros, había más plataformas P2P, pero como hemos dicho, el círculo se cierra y yo creo que mucha gente no se quiere quedar fuera y está viendo como las últimas oportunidades de subirse a un carro descentralizado sin dejar mucho rastro. Entonces, ¿alguna idea o cómo haría el cash-in o cash-out una persona que quiera estar tranquila, pero a lo mejor un poquito no tan expuesta? A ver, es que tranquilo, nervioso, es que depende un poco de cómo de bien o cómo de mal quieres hacer las cosas. Pero bueno, al final, por hacer un pequeño resumen, sí, lo que hablabas un poco de cajeros, pues con la entrada de MiCA y pues están ya los servicios ya regulados, pues muchas de las bondades que tenían, pues como el tema de pues, el CAIC y demás, pues sí que eso desaparece. Entonces, pues bueno, por esa parte lo bueno que tienes es que te evitas un proveedor de servicios de por medio, es decir, te quitas el banco y lo que usas es el dinero en efectivo, que es uno de los, al final, de los medios de pago más, digamos, anónimos, más privados que puede haber por ahora, hasta que no te metan el euro digital, que bueno, ya sería el otro postal.
Pero bueno, por lo menos te eliminarías el factor bancos de la ecuación y bueno, pues como proveedor de servicios te quedaría solo el cajero de por sí, ¿vale? Que bueno, también tiene obligaciones de información, obviamente, pero bueno, al final pues sería una de las opciones, ¿vale? Y luego ya, si quieres plenamente anónimo, plenamente, digamos, fuera de lo que sea uso de proveedores de servicios, solo te quedaría el P2P. Y ya el P2P, pues hablaríamos de plataformas si las que hubiera, o ya simplemente pues quedar con tu amigo del barrio y ya está. Eso al final es lo único que te quedaría para quedarte fuera, porque la realidad es que en el momento que ya haya un proveedor de servicios entre medias, una empresa, tu información ya está expuesta, ¿vale? Y muchas veces cuando hablamos de regulación, prohibir una criptomoneda es algo de ilusos, ¿vale? Cuando no, vamos a prohibir Bitcoin. Bitcoin en realidad es que no lo puedes prohibir porque aunque lo prohíbas va a seguir corriendo anyway, ¿sabes? De todas formas. Entonces, lo que hacen los reguladores es regular o atacar a los proveedores de servicios, ¿vale? Porque a lo mejor a lo mejor a Bitcoin no lo pueden atacar, pero sí que pueden atacar a los exchanges para que tú no puedas comprar y vender Bitcoin en un exchange, ¿vale? A lo mejor a Bitcoin no lo pueden atacar, pero pueden atacar, yo qué sé, a una empresa que vende billeteras frías, ¿vale? Para que tú a lo mejor holdes tu Bitcoin ahí. A Bitcoin no lo pueden atacar, pero a lo mejor sí pueden atacar a tu plataforma de P2P, que pues tú siendo desarrollador fulanito de tal, con nombre y apellidos y DNI y tal, pues te van a buscarte a tu casa y te dicen que bajes la aplicación de la web porque te acusan de blanqueo de capitales, ¿no? O como pasó con el Tornado Cash, por ejemplo, con el tema de los mixers y demás. Al final, desde el momento que haya una persona o un proveedor de servicios entre medias de ti y la otra y la operación, pues ahí el regulador, o en este caso pues Hacienda también, va a tener una brecha de información en la que van a usar para hacer presión y tener esa información sobre ti. Entonces, al final lo único que te quedaría es que pues eso, P2P de toda la vida, cambiar gallinas por el saco de trigo, básicamente. Efectivamente, Esteban, el del colega, ¿no? El de la persona que tiene de confianza en alguna comunidad. Oye, pues mira, te mando esto, tú me mandas cuando haga falta. Y esa sería la forma, yo también pienso que a día de hoy, tal y como está el patio, yo creo que sería la última, la única opción que se tiene para hacerlo lo más descentralizado posible. Bueno, pues vamos a pasar ya a la parte final ya del episodio y te vamos a hacer pues una pregunta que la verdad es que ya es para conocerte de un poquito mejor. ¿Cuál ha sido el momento cripto que cambió tu vida para bien o para mal? Si tuvieras que elegir uno. Pues por decirte algo, bueno, pues fue, yo creo, bueno, te voy a decir dos. Fue la primera vez que un compañero de trabajo me habló de Bitcoin, que fue eso, ya te digo, en 2017, recién llegado a Australia, y bueno, que me contó más tranquilamente lo que tenía entre manos. Y luego también un evento también que fue antes y después para mí, como más tema laboral y más, fue la caída de FTX. Eso, que no fue positivo para el sector, obviamente, pero a nivel, digamos, laboral, por todas las consecuencias que tuvo y que sigue teniendo hoy en día, pues diría esos dos. Nada, pues la verdad que el momento de FTX bastante jodido. Se siguen escuchando cosas de eso de FTX y yo la verdad que estoy perdidísimo. Por suerte no me pilló y mucha suerte porque realmente era un exchange que estaba muy sonado al nivel de Coinbase, Binance, por aquellos entonces. Y creo que junto a lo de Terra Luna fue el RIP and dead del final del ciclo. Pero bueno, el momento para bien, pues al final yo creo que todos tenemos a alguien que nos ha allanado el camino, ¿no? En este sector y los que hemos seguido y perseverado y nos hemos dedicado un poco a aprender y a entender esto, agradecemos siempre a esas personas o a esas academias o esos, yo qué sé, quien sea, ¿no? Sea un colectivo o un individual que nos haya enseñado y nos haya dicho, oye, métete a esto, aunque parezca humo, porque claro, en 2017 era humo esto, siempre, o sea, todo lo que se oía era humo. Entonces, pues, muy guay por ese aspecto, siempre tener una persona así. Y vamos a pasar ya, ahora sí que sí, al final del capítulo Dilemas Cripto. Esto es una sección para los invitados, que Fer y yo normalmente no lo hacemos, Fer, y tendremos que hacérnoslo alguna vez en algún capítulo, de hacernos un dilema y planteárnoslo, porque lo dijimos y no lo hemos hecho. Pero bueno, Esteban, te planteamos dos dilemas, te planteo yo el primero y luego Fer el segundo. Vamos allá. El primero, viene un tío con un maletín, o una tía,
y te ofrece $1 millón a cambio de no volver a hablar nunca más de cripto ni tener ninguna interacción ni contacto con este mundo. ¿Aceptas o no aceptas? No, ni me lo pienso, no acepto. No me lo pienso. Yo creo que omitir o sea, todo el potencial que tiene el sector y lo grande que ya es y en lo que se va a convertir y negar eso o venderlo por $1 millón, yo creo, para mí, por ejemplo, no sería ese el precio a pagar por evitarme poder hablar y poder, digamos, estar dentro de este sector por el resto de mi vida. No, ni de coña. Oye, pues mira, me ha parecido... Normalmente se lo suele pensar los invitados que tenemos, Esteban, y la verdad es que ha sido una respuesta muy concisa. Bueno, vamos a pasar a la última ya para cerrar. Imagínate, ¿vale?, que tienes que elegir entre tener un encuentro con Satoshi Nakamoto o que la Hacienda española dejara de perseguirnos tanto. Uf, ostras, esta sí que es muy buena. Mira, yo creo que por mi forma de ser, 100% que Hacienda nos dejara de tocar todos. Yo creo que ese sería... Oye, qué bien, Sí, yo creo que sí. Sí. Dejaría, digamos, el ego de parte, que sería conocer temas que tampoco me gustaría por lo que supondría que una persona ya conociera quién hay detrás de Bitcoin y por el beneficio general que causaría el que Hacienda se portara un poquito mejor con los ciudadanos en España. Sin duda, yo creo que sí. Elegiría ese 100%. Ahí está, siendo generoso con el prójimo y sabiendo que cómo están las cosas de primera mano, pues obviamente te hace ser grande eso. Porque vaya, como está, toda ayuda es poca. Por el tema yo creo yo creo que de hecho, perdóname que te corté. De hecho, o sea, quien elija conocer a Satoshi Nakamoto estaría haciendo doble mal a la sociedad. Yo lo dejo ahí. Sí, la verdad que sí, ahora que lo has argumentado así, creo que nadie lo había dicho antes porque esta pregunta está versionada para tu nicho. Antes era compararlo con que Vitalik Buterin dejara Ethereum, el CEO de Ethereum, pero claro, no era tan salsosa como la que te hemos hecho para tu nicho. Entonces, tienes razón, porque sería como pegarnos un disparo en el pie, macho, a nosotros mismos. Y bueno, Esteban, nada, hemos llegado al final y bueno, espero que te hayas pasado también con nosotros. Espero que ha sido una charla muy nutritiva, no sé, tío, a mí me ha gustado mucho, que haya sido muy interesante. Hacer un tema que normalmente te fuera a ser aburrido, hacerlo interesante y ameno, yo creo que es algo muy, muy difícil. Y bueno, también, aparte de tu Twitter, no sé si te podemos encontrar en algún otro sitio, haces consultorías, tienes alguna formación, lo que sea. Dinos cosillas en tu momento. Bueno, yo lo primero de todo es daros las gracias, chicos, a los dos por abrirme a vuestra comunidad y abrirme vuestro canal para poder estar aquí un rato con vosotros y con todos los seguidores que tenéis. Ha sido un placer enorme. Y nada, por mi parte sí, me podéis encontrar en @01crypto. Al final es como mi base de operaciones, estoy en Twitter y bueno, pues nada, si después de esta consulta consideras que puedo ser una persona que puede ayudar con cualquier tipo de duda, pues que sepáis que tenéis consulta abierta, tenéis mi calendario abierto en el link de mi biografía en Twitter, abierto para cuando lo consideréis. Y nada, también colaboro de forma estrecha con Waltio, que es un software, es un agregador de operaciones y al final es una herramienta súper intuitiva y muy fácil de usar, y lo que está haciendo es ayudando a aquellas personas que quieren preparar su declaración de la renta e incluir pues, las criptomonedas a que pues, el dolor de cabeza sea un poco menos fuerte, porque la realidad es que lo que hablábamos antes, el tema de las permutas y las diferentes operativas dentro de cripto, o pues la gente que operáis en DeFi, que tienes cientos de miles de operaciones, pues la verdad que se hace muy difícil poder, digamos, tener una composición del lugar y saber pues al final cuál es el resultado de todo eso. Y pues Waltio ayuda un montón y bueno, pues yo colaboro con ellos, tengo mi código de descuento de 10%, es 01, básicamente, quien quiera pues, utilizarlo, pues aquí lo tiene, el link también lo tendréis también en mi perfil. Ya digo, cualquier duda, cualquier consulta, pues me podéis también escribir por mensaje directo y nada, os espero a todos por el perfil. Deciros también que pues, todo lo que voy publicando, todos los hilos, siempre los voy dejando en la carpeta de destacados, tenéis un montón de contenido gratuito que vamos, muy difícil de encontrar en otros sitios, es la realidad. Muy mal que me tire yo flores a mí mismo, pero al final es lo que hay. Van casi más de 100 hilos publicados de información que yo creo que seguro que es de utilidad y es gratis.
Y nada, eso, para la gente que considere, pues también podemos hacer sesiones 1-1 cuando lo consideréis. Y de nuevo, gracias chicos, ha sido un placer enorme. Ha sido, no sé, 1 hora, pero se me ha pasado como 10 minutos. Y lo que decías, al final muchas veces los temas son muy complejos, pero bueno, al final la compañía ha sido excepcional y eso, está muy a gusto. Muchísimas gracias por todo, chicos. Pues nada, muchas gracias Esteban por acompañarnos en un capítulo más. La verdad es que, Lex, estamos ya que nos acercamos ya a ser cincuentones. Así que nada, ya para terminar, recordad chicos que nada de lo que hablamos aquí es ningún consejo de inversión. Al final son planteamientos, reflexiones e ideas de mi querido amigo Lex y también de nuestro invitado 01 y de aquí vuestro presente proscrito. Así que recordad, no metáis la paga de la yaya porque digamos nosotros una cosa u otra, por favor. Exacto, y no dejar de declararla también, porque diga 01 una cosa u otra, ¿no? Así ya para darle el toque del capítulo. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Esteban, por haber compartido toda tu sabiduría y haber hecho este capítulo tan interesante en este momento tan difícil de Hacienda y de la declaración. Y bueno, nada, como siempre a los oyentes, un like, un comentario, cualquier apoyo siempre es bienvenido, si os ha aportado algo. Y ya sabéis, seguid a 01 y poco más, Fer. Nos despedimos por aquí y Esteban, ya nos vamos viendo, ya vamos hablando. Bueno, Nada, fuerte a todos. un saludo por aquí. Hasta luego.